Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 47 de este curso titulada El alma inmortal. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a los dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es creada por Dios directamente. No es producida por los padres y es inmortal, es decir, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Aunque la doctrina de la inmortalidad del alma está claramente revelada en las Sagradas Escrituras, existen sectas y denominaciones protestantes como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, los cuales, apegándose a una interpretación errada de la Biblia, se obstinan en rechazar la inmortalidad del alma. La Biblia nos ofrece un tratado sistemático de antropología. No estudia en qué consiste el alma humana, cuál es su esencia y cuáles son sus funciones específicas. Nos presenta unos hechos que no pueden ser efecto de la pura materia, sino que deben proceder de un principio espiritual. La primera función del alma, la que más clara aparece en los sentidos, es la de dar la vida al cuerpo. Esta vida humana se manifiesta de un modo evidente por la respiración. De ahí que la misma respiración sea señal de que existe un alma, un principio de vida. El libro del Génesis, en el relato de la creación, para decirnos de un modo popular que el hombre tiene una parte espiritual, nos dice que Dios le sopló aliento de vida. Génesis capítulo 2, verso 7, Génesis 2:7 dice: Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Palabra de Dios. Por esta razón, los distintos hombres con que se designa el alma tienen alguna relación con la respiración, el aliento o el espíritu. También puede la palabra alma designar al hombre entero, al ser vivo. En algunos casos puede parecer que se considera lo mismo que el alma humana que el alma de los animales. Hay que tener aquí algo en cuenta que es muy presente para nosotros, porque el alma, es cierto, tiene una grande presencia, tiene una grande consistencia, pero algunas veces nos damos cuenta de que tanto el hombre como los animales tienen lo mismo, los dos tienen alma, los dos tienen espíritu, pero hay algo que es distinto a todos los demás, y es que el alma de los animales fallece con el cuerpo y el alma de nosotros, los seres humanos, no muere con el cuerpo. En el libro del Eclesiastés hay una frase que, si no tenemos en cuenta el contexto en el que se escribe, se puede interpretar mal. En Eclesiastés capítulo 3, verso 19, Eclesiastés 3:19 dice: Porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte, muere el uno como la otra, y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Palabra de Dios. Aquí pensaría uno que tanto el hombre como la bestia son iguales. Se mueren, se acabó, ya no hay nada más en ellos. Pero no es así, porque más adelante el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 7, Eclesiastés 12:7 dice: Y vuelve el polvo a la tierra, a lo que fue, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Palabra de Dios. ¿Qué nos significa esto? Que la tierra sí se queda aquí, pero el espíritu vuelve a Dios, o sea, no muere, está en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo distingue la parte corporal y la parte espiritual del hombre. En Mateo capítulo 10, verso 28, Mateo 10:28 dice: No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la genea. Palabra de Dios. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece una dura discusión entre los fariseos y saduceos acerca del espíritu y en consecuencia de la resurrección de los muertos. Los fariseos aceptan la existencia del espíritu, de los ángeles, de la resurrección, y los saduceos, secta materialista, no creen en nada de eso. Pablo va a ser juzgado ante el tribunal, delante de fariseos y saduceos, y al darse cuenta de eso decide tomar la decisión de decir: soy fariseo, para que lo liberen de ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, 6 y 8. Hechos 23, 6 y 8 dice: Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos, y me juzgan porque tengo esperanza en la resurrección de los muertos.
es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos profesan todo esto. Palabra de Dios. También hay que darnos cuenta de algo. La Biblia da testimonio de que el alma es inmortal. El hombre, por su propia naturaleza, tiene que morir. Si fue creado inmortal, fue por un privilegio gratuito de Dios que perdió por el pecado. Pero en el hombre hay algo que no muere. Está llamado a una vida nueva después de la muerte terrena. En los primeros libros de la Biblia no podemos encontrar una doctrina perfecta y ordenada sobre la inmortalidad del alma. Hasta el libro de la sabiduría no se habla de la inmortalidad del alma, sino de la inmortalidad o supervivencia del hombre en general. Es claro que si el hombre sobrevive es por el alma, pues su cuerpo queda muerto en el sepulcro. La frase repetida tantas veces, reunirse con sus padres o con su gente, tiene el sentido de supervivencia más allá de la muerte. Y por eso, en Génesis capítulo 25, verso 8, Génesis 25, 8 dice: Abraham murió pues en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su gente. Palabra de Dios. En Génesis capítulo 25, verso 17, Génesis 25, 17 dice: Ismael vivió 137 años, luego murió y fue a juntarse con su gente. Palabra de Dios. Y en Génesis 35, 29, Génesis 35, 29 dice: Isaac murió y fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días, lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Palabra de Dios. Nos damos cuenta entonces esta expresión, reunirse con su gente, reunirse con los de ellos, nos da a nosotros esa sensación de que después de la muerte hay vida. Génesis capítulo 49, verso 33, Génesis 49, 33 dice: Y en habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, encogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. Palabra de Dios. Esta expresión, reunirse con los padres o con el pueblo, no puede significar simplemente el hecho de ir al sepulcro. Un caso claro es el de Job, por ejemplo. Sus hijos le anuncian que ha muerto José, es más, que ha sido devorado por una fiera y que únicamente ha quedado su túnica ensangrentada, y Jacob se muestra inconsolable y repite la frase, aunque piensa que José no ha sido sepultado sino devorado por las fieras. Él quiere ir a ver a su hijo porque él cree que no está muerto, sino que está vivo después de la muerte. Génesis capítulo 37, verso 35, Génesis 37, 35 dice: Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba el consuelo y decía: Voy a bajar en duelo al Seol, donde mi hijo, su padre, le lloró. Palabra de Dios. En los libros tardíos del Antiguo Testamento aparece más clara la revelación de la idea de la inmortalidad. En el libro de la Sabiduría, capítulo 2, del 23 al 24, Sabiduría 2, del 23 al 24 dice: Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su mismo ser, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y le experimentan sus secuaces. Palabra de Dios. También el libro de Sabiduría, capítulo 3, del 1 al 4, Sabiduría 3, del 1 al 4 dice: En cambio la vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento los afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto, su tránsito les parecía una desgracia y su partida de entre nosotros un desastre. Pero ellos están en la paz, aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Palabra de Dios. El profeta Isaías inclusive hablaba de esta manera acerca de la resurrección, diciendo que íbamos a resucitar tanto alma como cuerpo. Isaías capítulo 26, verso 19, Isaías 26, 19 dice: Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, pues tu rocío es rocío luminoso y el país de las sombras parirá. Palabra de Dios. Y el profeta Daniel, en el capítulo 12, verso 2, Daniel 12, 2 dice: Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Palabra de Dios. Y el segundo libro de los Macabeos presenta la muerte como el paso a una vida nueva. Vale la pena sufrir la muerte con tal de alcanzar aquella vida. Segunda de Macabeos capítulo 7 del 28 al 29, Segunda de Macabeos 7 del 28 al 29 dice: Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte,
para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. Palabra de Dios. Y en Segunda de Macabeos, capítulo 12, del 43 al 45, Segunda de Macabeos 12, 43, 45 dice: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas considerando que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trata de un pensamiento santo y piadoso. Palabra de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, dando un paso más en esta revelación relacionada directamente la resurrección con nuestra resurrección, con la de Cristo, y nos dice que será una vida distinta de la que tenemos aquí. Mateo, capítulo 22, del 29 al 32, Mateo 22, del 29 al 32 dice: Jesús le respondió: estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra de Dios. Luego también Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de haber muerto, están vivos. El encuentro con Cristo es inmediatamente después de la muerte. Así lo dice Jesús al ladrón que muere con él en la cruz. Lucas capítulo 23 del 42 al 43, Lucas 23 del 42 al 43 dice: y le pedía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Con el mismo sentido se expresa Pablo en la carta a los Filipenses, que es mejor morir para estar con Cristo, y así el encuentro con Cristo tiene que ser real después de la muerte. Si no fuera así, entonces ¿para qué Pablo quiere morir y estar con Cristo si no va a estar con él después de la muerte? Lo que pasa es que Pablo sabe que el alma después de muerto sigue vivo y está en la presencia de Dios. Filipenses capítulo 1 del 23 al 24. Filipenses 1 del 23 al 24 dice: me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado desearía partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho mejor. Mas por otro, quedarme en el cuerpo es necesario para vosotros. Palabra de Dios. O sea que el alma se puede separar del cuerpo y puede llegar a la presencia de Dios aunque el cuerpo se quede en este mundo. La muerte puede producirnos dolor a los amigos que quedan, pero este dolor debe estar aliviado por la esperanza en la resurrección. Nuestra fe debe de matizar nuestro pensamiento sobre la muerte. Dice la primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 16, Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 16 dice: hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios se llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. No nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, acompañado de una voz de arcángel y del sonido de la trompeta de Dios. Entonces los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar. Palabra de Dios. En todos estos textos que hemos mencionado se ve claramente la inmortalidad del alma, lo que significa que el alma nunca muere, solamente se separa del cuerpo en espera de volver a unirse al cuerpo en la resurrección futura, para gozar en cuerpo y alma de la presencia de Dios. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos, y si Dios quiere nos vemos en la lección número 48 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.